¿qué tal? Soy Margot Cortázar y me da mucho gusto acompañarlos en esto que es Jóvenes en TV 3. La cuenta de los destinos, eso es lo que significa Tonalpawali. Y con la compañía del calendario azteca, que permanece resguardado en el Museo Nacional de Antropología e Historia, les doy la más cordial de las bienvenidas a este su programa, Conciencia Histórica. El pasado no ha pasado. ¡Conéctate! Es un gusto que me acompañes. Así que comenzamos. ¿Sabías que si aplicas las matemáticas a tu existencia, te vuelves un ciudadano más libre porque puedes tomar mejores decisiones? Si observas un momento, descubrirán que sin los números no somos nada. ¿Qué día naciste? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto pesas? ¿En qué día estás? ¿Qué calificación sacaste en matemáticas? ¿Cuántos metros mide tu terreno? ¿Cuánto necesitas ahorrar para comprarte lo que más te gusta? ¿Cuándo se repetirá un eclipse o incluso, por qué no, cuándo se repetirá a manera de ciclo algún evento importante que mueva nuestra conciencia? No creas que solo en astronomía, química o física se usan las matemáticas. Para las ciencias sociales, los individuos somos una estadística digna de entender y conocer. Es así como después de realizar un censo poblacional, se sabe cuántas personas hay en una comunidad o ciudad, cuántas de ellas son menores de edad y cuántas de ellas, por ejemplo, son mujeres y cuáles tienen un empleo. Estas estadísticas sirven para saber la cantidad de vacunas que hay que enviar a un determinado lugar, por ejemplo, como ahora con el COVID-19. Pero no solo eso, por ejemplo, a las grandes empresas musicales, antes de tomar una decisión importante que les haga ganar dinero, investigan cuántas personas en el país observan el video de tu cantante favorito en internet a lo largo del día, para así saber qué tipo de músicos les conviene promover. Aplicar las matemáticas es la diferencia entre ir sin un rumbo y evolucionar. Pero, ¿cómo y por qué surgieron las matemáticas? ¿Y por qué éstas se convirtieron en una de las ciencias fundamentales de la humanidad? Las matemáticas son tan antiguas como el propio conocimiento humano y fue la necesidad de aquellas primeras personas hace ya miles de años por registrar todo aquello que les rodeaba que los llevó a usar sus dedos, los de pies y manos, para contar, dando origen a los primeros sistemas numéricos de 5, 10 o 20. Después nacieron las civilizaciones primigenias: Egipto, Mesopotamia, India, China, Mesoamérica y el área andina. Cada uno desarrolló su propio sistema numérico. Pero, ¿qué fue lo que empezaron a contar y para qué? Los acontecimientos naturales que suceden en determinado lugar han llegado a marcar un punto de partida. En Egipto fue el desbordamiento del río Nilo que sucedía cada año. Para los egipcios, este suceso fue el indicador para iniciar sus cosechas y, por lo tanto, iniciar su año nuevo. Los indicios de que los egipcios utilizaron un sistema para registrar cantidades datan del año 3000 a.C. Para conocer la cantidad de terreno que debían cultivar, cada agricultor usaron como medida su brazo, a partir del codo y hasta la punta de sus dedos. A dicha distancia se le llamó cúbito. Usaron esta medida para calcular volúmenes, áreas y longitudes de superficies de tierra, iniciando así de alguna forma con la geometría. De allí el nombre geometría, medición de la tierra. Ahora bien, para resolver su necesidad de contar personas, objetos, la cantidad de impuestos que se debía pagar, emplearon las matemáticas solo como aritmética. Esto significa que a partir de contar con los 10 dedos de sus manos, hicieron números que emplearon para hacer las operaciones básicas que actualmente seguimos usando. La aritmética es la parte de las matemáticas que estudia los números y las operaciones hechas con ellos. Los egipcios, ante la necesidad de partir objetos cuando comerciaban, como por ejemplo las piezas de pan, crearon nuevos símbolos para representar esos nuevos números. ¿Qué parte del cuerpo usaron? El ojo. En este caso, el ojo de Horus, un dios egipcio que, según la leyenda, su ojo fue arrancado en pedazos. Cada parte del ojo representa una fracción diferente y cada fracción la mitad de la que le antecede. Este es un bello ejemplo de cómo un mito se transformó al lenguaje de los números para resolver un problema de la vida cotidiana.
Como puedes observar, los egipcios manejaron figuras geométricas en sus edificaciones, en especial el tetraedro, el cual es una figura geométrica cuyas caras son triángulos equiláteros, es decir, con sus lados iguales, las que dieron la imagen de sus magníficas pirámides, las cuales, al admirarlas, pareciera que es en realidad a las matemáticas a quien dedicaban sus pirámides. Corre el tiempo y ahora hay que avanzar por esta historia de cuentas. Desde el 1800 a.C., los babilonios tuvieron que desarrollar su propio sistema numérico, que les ayudó a controlar el comercio que establecieron con los pueblos vecinos, a partir de encontrar los 12 nudillos de los dedos de la mano, sin tomar en cuenta al dedo gordo, y multiplicados por los 5 dedos de la otra mano, consiguieron desarrollar su aritmética. 12 nudillos por 5 dedos es igual a 60. Y si dividimos 60 entre 5, es igual a 12, por lo que cada dedo representaba 12. 3 dedos de una mano eran 36. Este sistema de base 60 recibe el nombre de sexagesimal. El número 60 tuvo tanto éxito que aún hoy usamos varios de sus elementos. 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora. El sistema babilónico de numeración fue capaz de medir los 360 grados de un círculo. Cada grado se dividió en 60 minutos y estos en 60 segundos. En la antigua Grecia, en el siglo VI a.C., vivió una de las celebridades más importantes en la historia de las matemáticas, Pitágoras. Al no dejar escritos matemáticos, se cuestiona si fue él quien realmente hizo uno de los más importantes descubrimientos de la historia, las propiedades de los triángulos rectángulos. Como recordarás, un triángulo rectángulo es aquel que tiene recto uno de sus ángulos. Observó que al dibujar cuadrados a partir de cada uno de los lados de un triángulo rectángulo, la superficie del cuadrado más grande es igual a la suma de los cuadrados más pequeños. Este es, como seguramente ya habrás escuchado, el teorema de Pitágoras. A partir de esta simple demostración, para muchos, nacen las matemáticas, como si de una bola de nieve se tratara. Cierto o no, generó toda una escuela, los pictóricos, que a su vez influyeron tanto en Platón como en Aristóteles y, de manera más general, en el posterior desarrollo de la matemática y en la filosofía racional en Occidente. Otro hombre importante fue Platón, quien en su diálogo Timeo, en el año 360 a.C., propone que la geometría es la clave para revelar el universo. Él planteó que los elementos de la Tierra y el universo se podían representar en 5 formas simétricas regulares. El tetaedro representa el fuego. El icosaedro, que contiene 20 triángulos, representaba el agua. El cubo, la tierra. El octaedro, con sus 8 caras, al aire. Y finalmente el dodecaedro, que con sus 12 pentágonos representaba el universo. Estos son los 5 sólidos platónicos. Por cierto que la simetría es la correspondencia exacta en la disposición regular de las partes o puntos de un cuerpo o figura con relación a un centro, un eje o un plano. Aproximadamente en el año 300 a.C. aparece Los Elementos, la obra maestra geométrica de Euclides. Este tratado matemático está redactado sobre una serie de supuestos matemáticos llamados axiomas, que a la postre han detonado el desarrollo humano. ¿Pero por qué? Un axioma es uno o más principios indemostrables sobre los que, por medio de un razonamiento educativo, se construye toda una teoría que se debe exponer con el lenguaje de las matemáticas. Es como tener que demostrar aquello que puedes imaginar. Finalmente, en este tratado y con argumentos precisos, Euclides demuestra que solo puede haber 5 sólidos platónicos. ¿Verdad que las matemáticas son interesantes? Los números indoarábigos, comúnmente denominados números arábigos, son una invención que surgió alrededor del siglo VII en la India y actualmente son los símbolos más utilizados para representar números. Pero, ¿por qué se les llama arábigos?, te preguntarás. La respuesta es sencilla, porque los hispanoárabes de Al-Ándalus los introdujeron en Europa a través de su acción cultural. El mundo le debe a la cultura india el invento trascendental del sistema de numeración posicional, así como el empleo del número 0, llamado Shunya o Bindu en lengua sánscrita. Los sistemas de numeración son posicionales cuando el valor de cada dígito del número depende de la posición en la que se encuentra con respecto a los otros con los que construye el número. Se especula que el origen del sistema posicional base 10 utilizado en la India tuvo sus orígenes en la cultura china, donde empleaban palitos de bambú para crear sus números.
El sistema chino es también posicional y de base 10 y pudo haber servido de inspiración para el sistema que surgió en la India. Los matemáticos persas de la India adoptaron el sistema de quienes lo tomaron. Para el momento en el que se empezaron a usar en el norte de África ya tenía su propia forma actual. De allí fueron adoptados en Europa en la Edad Media. Su uso aumentó en todo el mundo debido a la colonización y el comercio europeos. 1, 2, 3, 4. 4 manos es lo que se ha elevado el sol desde que salió en el horizonte. ¿Sabías tú que los sabios indígenas de México emplearon su mano a modo de sextante? Es instrumento astronómico para la navegación, que consiste en un sector de círculo graduado de 60 grados, provisto de 2 reflectores y un telescopio para ver el avance y el huir de los astros por el cielo. Observaron que había un día y una noche que formaban una jornada completa, a lo que los nahuas denominaron tonali, y los mayas kin. A estos días los ocuparon en meses, que a su vez formaban un año y a su vez un siglo. Claro que en su cuenta iba aún más allá. Su calendario guardó todos aquellos mitos cosmogónicos que le daban sustento. Para registrar todo esto, los curiosos hombres y mujeres mesoamericanos usaron los dedos de sus manos y pies para contar y crearon el número 0. ¿Pero de dónde se les ocurrió a los mayas la invención del número 0? ¿Qué tanto influyó su cosmogonía y los mitos que la enriquecían para su invención? Quizás el 0 para los mayas pudiera representar a la muerte o al inframundo. No lo sabemos, aunque por su manera de realizar sus operaciones aritméticas, de abajo hacia arriba, del inframundo al ave celestial, nos invita a pensar que sí. ¿Y tú, qué piensas? Los hombres y mujeres mesoamericanos nos legaron una variada evidencia de sus conocimientos plasmados en su arte: pirámides, códices, pinturas, vasijas, estelas y un sinfín de esculturas talladas en piedra, que aunque muchas de ellas nos señalan que concebían su existencia a partir de una dualidad, aún aguardan celosamente los secretos de su manera de sentir y pensar. Pareciera que así lo hicieron con la intención de invitar a los hombres y mujeres de hoy a un diálogo con su propio corazón, es decir, a estudiarlos. Lo que sí es seguro es que el número 0 significaba ausencia. Hay estelas mayas del año 35 a.C. en donde aparece esculpido el número 0. Los mayas consiguieron generar el calendario más exacto que cualquier otra cultura del mundo. Por ejemplo, la fecha que dicen los europeos que llegaron por primera vez a América es errónea. Su calendario juliano tenía varios días de retraso con respecto a la fecha correcta, porque su medición de lo que duraba el año no fue bien calculada. El calendario juliano fue introducido por Julio César en el año 46 a.C. y consideró bisiestos todos los años cuya numeración es múltiplo de 4. Después de la conquista, los recintos del hombre mesoamericano, dedicados a la impartición de su conocimiento, desaparecieron gradualmente hasta desaparecer. La primera cátedra de matemáticas y astronomía en México, y tal vez en América, fue fundada en 1637 en la Facultad de Medicina de esta universidad, por el fraile mercedario Fray Diego Rodríguez, un científico dedicado a las ciencias exactas. La apertura de esta cátedra se considera como el punto de partida de la ciencia moderna en México. Su obra consta de 6 manuscritos y un impreso. 3 de los manuscritos son de matemáticas, 2 de astronomía y 1 sobre la construcción de aparatos científicos. El impreso data de 1652 y se refiere al cometa aparecido en ese año. Además, Fray Diego escribió todo un tratado sobre logaritmos y sus aplicaciones. En el siglo XVII, el máximo exponente de las matemáticas fue Carlos Sigüenza y Góngora, quien participara de expediciones científicas y desarrollara una vasta labor investigadora visible en el libro Manifiesto Filosófico contra los Cometas, en el que desacreditaba la idea de que dichos astros eran maléficos, obra por la cual mantuvo una larga disputa con el jesuita Eusebio Francisco Quino, quien defendía que los cometas eran enviados por Dios para el castigo del hombre. En la Libra Astronómica y Filosófica, en 1690,
Sigüenza expone sus conocimientos provenientes de cuidadosas observaciones personales con gran precisión matemática, donde rechazaba categóricamente la relación entre los cometas de los maleficios divinos y se adhería a las ideas heliocentristas de Copérnico. Como te puedes dar cuenta, aún las ideas equivocadas sobre los astros eran muy comunes. A finales del siglo XVIII, un conjunto de criollos ilustrados inició el estudio de las matemáticas por su cuenta. En ese periodo destacan grandes matemáticos como Joaquín Velázquez de León, José Ignacio Bartolacci, Antonio León y Gama, José Antonio Alzate y Diego de Guadalajara, y otros. Algunos de ellos fueron miembros de importantes expediciones científicas. En 1798, dos importantes escuelas se fundaron. El Real Colegio de Minería, colegio que estaría encargado de preparar los futuros ingenieros mineros, y el Real Colegio de Bellas Artes de San Carlos, donde además de pintura, escultura y grabado, se enseñaba también arquitectura. A finales del siglo XIX, había 4 escuelas profesionales independientes: medicina, jurisprudencia, ingeniería y bellas artes. ¿Sabías tú que el primer curso avanzado de matemáticas que se impartió en México se dio en la Escuela Nacional de Altos Estudios en 1912? Fue un curso de funciones analíticas y el profesor era un joven de 27 años de edad llamado Sotero Prieto. Cabe decir que la escuela funcionaba en la Escuela de Ingenieros alojada en el Palacio de Minería, cuando la ley concedió a la universidad su plena autonomía a finales de 1933. Su rector fue Manuel Gómez Morín. Fue muy importante porque inició una reforma educativa que culminaría con la creación de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, integrada por la Escuela Nacional de Ingenieros, la Escuela Nacional de Ciencias Químicas y una sección de Física y Matemáticas. Resulta para mí muy novedoso darme cuenta de que en el año de 1942 se fundó el Instituto de Matemáticas de la UNAM. Pero actualicémonos un poco para conocer la situación de las matemáticas en México y lo que requiere el futuro de ellas en el mundo. Conversaremos con la matemática Nuria Sidikova Méndez, quien en el año 2018 ganó la medalla de oro en la Olimpiada de Matemáticas. ¿Qué situación consiguió que naciera en ti el amor por las matemáticas y qué significan en tu vida? Bueno, mi amor por las matemáticas surgió cuando empecé a participar en la Olimpiada. Mi escuela me invitó y pues fui haciendo los exámenes y me iban gustando y pues iba avanzando en las etapas de los concursos, del concurso estatal. Y bueno, pues desde entonces no dejé participar hasta acabada la preparatoria y pues me gustaron tanto que decidí estudiar matemáticas. El dominar las matemáticas, ¿qué ventajas le da a una persona? Pues lo primerito sería pues el tipo de pensamiento, el pensamiento lógico y crítico, y te permite tomar decisiones más inteligentes en tu vida también, porque consideras las posibilidades que tienes. Este programa va dirigido a jóvenes de bachilleres. ¿Qué necesitan los jóvenes de este país para ver las matemáticas como una herramienta y no como un obstáculo que deben pasar para terminar su curso? Pues lo primero es que las matemáticas no solo es lo que uno ve en la escuela y lo que a uno le enseñan en clases. Ahí uno le dan las cosas muy resumidas y ya como así se hace, pero no te explican tanto por qué se hace así. Entonces, pues primero eso, las matemáticas no solo son lo de la escuela, y para verla como una herramienta es darte cuenta que usas pensamiento lógico matemático mucho más de lo que tal vez crees. Y bueno, y si tú quieres tienes curiosidad al respecto, puedes siempre ver en internet o investigar sobre divulgación de las matemáticas y las ciencias. Siempre pues las universidades tienen su programa de divulgación y hay gente que sabe mucho, platica sobre ello. Una vez que finalices tus estudios en dicho instituto, ¿qué actividad vas a emprender? Por ahora mis planes son, pues sí, estudiar una maestría y pues para después entrar a la investigación. Para que visualicen los alumnos la importancia de las matemáticas, ¿nos podrías explicar qué avance tecnológico se desarrolló gracias a las matemáticas y cómo ayudan las matemáticas a la ciencia y tecnología en la actualidad?
Pues en todo. Por ejemplo, ahorita que estamos en la pandemia, para comunicarnos usamos pues todas estas tecnologías, computadoras, teléfonos, etcétera, televisión, y eso no sería posible de no ser por la ciencia, y pues la ciencia, el lenguaje con el que se expresan es con las matemáticas. Sí, pues sí, poder hablar entre nosotros y que esta pandemia sea pues más llevadera de lo que pudo haber sido hace, no sé, 200 años. ¿Por qué las matemáticas son imprescindibles en la vida del ser humano, incluso más que en el pasado? Pues está en todo lo que hacemos diario, pues como el ejemplo que le comenté hace un momento, toda la planeación en las ciudades, o sea, la vida en sociedad, sin matemáticas no podríamos tener, pues por ejemplo, tanta población, no podríamos tener una esperanza de vida tan alta si de no ser por las matemáticas que apoyan a la ciencia y todas las bases de medicina, etcétera. Es así, con esta interesante entrevista, que llegamos al final de este programa de Conciencia Histórica. El pasado no ha pasado. Conéctate. Los esperamos en nuestra próxima emisión en este espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Jóvenes en TV. Hasta la próxima.